El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Buenas tardes a todos. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este webinar del mes de noviembre sobre el mundo inmobiliario. Nuestra prestigiosa invitada, María Luisa de la Maza, que hoy día va a hacer una invitación doble, porque además está Nicolás Herrera acompañándola, así que vamos a tener dos grandes expositores hablando sobre este mundo que hoy día, sobre todo hoy día, tiene harto que comentar y decir. Bueno, respecto a María Luisa, les puedo comentar que ella es ingeniero civil industrial, parte de nuestra red de ingenieras, del Colegio de Ingenieros, es presidenta del Consejo Metropolitano, bueno, hasta hace poco, hasta el año pasado, fue también parte del Consejo Industrial, y además es gerente general de la empresa que ahora les va a comentar. Así es que, así es que una gran bienvenida, y a los dos, bueno, y Nicolás, también para presentarlo, él es arquitecto, líder del área de división inmobiliaria de BDO, así es que él también va a comentar sobre algunos números, sobre una muy buena presentación que tiene María Luisa, y espero que la disfruten. Les comento que las preguntas las vamos a dejar al final, así es que anótenlas y nos las pueden ir haciendo en línea por el chat y las vamos a tomar todos al final de la exposición. Un gusto y que los disfruten. Hablamos más ratito. María Luisa. Sí, bueno, agradecer primero la invitación a Marcia, así que feliz de estar en este webinar y hablarles de algunas tendencias del mundo inmobiliario. Básicamente entiendo que la gente que está asistiendo no es especialista, así que me voy a concentrar en 3 tendencias que hoy día vemos en el sector inmobiliario y que creo que pueden ser interesantes. Voy a ir a la presentación. Sí, yo soy gerente general de Activa, ¿eh? No nos confundamos. Entonces, y particularmente hoy día les voy a hablar de esta nueva modalidad que es Vive Activa, ¿ya? Voy a partir con un informe, el último informe trimestral de GFK, que nos cuenta de cuál es la tendencia en el área, voy a presentar, en el área inmobiliaria, y básicamente porque siempre una de las preguntas que me hacen a cada rato es, ¿van a seguir creciendo los precios? ¿Van a seguir los precios al alza en el sector inmobiliario? Y me gustaría que vieran esta PPT, que la verdad que dan cuenta un poco, o lo que yo leo de esto y creo, es que van a seguir subiendo. Si ustedes se fijan, la línea azul son los precios de departamentos. Y en promedio, hoy día, un metro cuadrado de departamento tiene un valor de 80 UF metro cuadrado. Esto más o menos, si lo llevamos a pesos, son como 2.300.000 pesos, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la tendencia claramente es al alza, y en casas ocurre un poquito lo mismo, que es la línea roja. Hoy día, además, hace 2 días se aprobó o empezó a regir la ley de aporte urbano. Por lo tanto, eso debiera significar cerca de por lo menos un 6% de aumento de aquí a un año más, donde empieza a regir en forma completa. Así que respecto de las tendencias, si van a seguir subiendo, sí, y principalmente no porque ahora haya una crisis van a bajar los precios, sino que más bien la tendencia es al alza por esto que vemos, por esta ley, y más bien porque hay escasez de terreno, y eso es lo que produce este aumento. Si seguimos, esta línea es otro gráfico que nos presta GFK. Si ustedes se fijan,
la cantidad de ventas, este habla de la cantidad de ventas de unidades en un trimestre. Este último trimestre hubo cerca de 5.000 ventas, y ustedes se fijan, las ventas cayeron cerca de un 70% si uno las compara con el segundo trimestre del año pasado. ¿Ah? Y se ve aquí en el gráfico que claramente hay una disminución bien importante. Pero también se ve ya un leve aumento y vamos a seguir aumentando. Creemos que este último trimestre van a haber muchas ventas, pero si ustedes se fijan, fue grande la disminución. ¿Qué otra cosa es importante? En este gráfico que nos presta Econsult, lo que se ve es que la línea azul es el precio de las viviendas, la verde el PIB y el salario real. Y hasta más o menos el 2012, 2013 incluso, estaban, si ustedes se fijan, los salarios acoplados con lo que fueron, o lo que sería el precio de las viviendas. Sin embargo, a partir ya del 2013, se produce un desacople y lo que estamos viendo es que, en definitiva, ¿qué significa esto? Que hay una dificultad para comprar viviendas, sobre todo en el segmento C2, C3. ¿Y en qué se traduce esto? Básicamente en que empiezan a rentar. Por lo tanto, cada vez más vamos a ver que la gente, sobre todo los jóvenes, empiezan a arrendar, y ya como esto como el sueño de la casa propia, ya no es tan real por ambas cosas. Una, porque no les interesa tanto, y dos, porque hay alternativas bastante buenas y vamos a ir viendo que el arriendo va ganando terreno, ¿ya? Entonces, ahí entro al segundo factor que ha sido muy importante en el mercado inmobiliario, y yo diría que es un fenómeno que llega para quedarse y para cambiar lo que tradicionalmente conocíamos, ¿ya? ¿Qué es el multifamily, o como se llama en este caso? O edificios de solo renta. Son edificios de un solo propietario, en buenas ubicaciones, normalmente con alta conectividad, cerca del metro, que tienen equipamiento muy bueno, más parecido a lo que sería un hotel. Tienen aproximadamente 200 departamentos, de 1, 2 y 3 dormitorios, y tienen la posibilidad de arrendar sin muebles, amoblado o semiamoblado, ¿ya? Esta es una tendencia que, según lo que yo pienso, llegó para quedarse. ¿Por qué multifamily? La verdad es que el nombre viene de donde viene este modelo. En Inglaterra, España y Estados Unidos, cerca de un 40% hoy día son propiedades que están en multifamily, ¿ya? Después vamos a ver específicamente más números, pero hoy día en Chile hay cerca de 12.700 unidades bajo este modelo en arriendo. ¿Cómo ha venido? Si ustedes se fijan en este gráfico de Colliers, ha venido aumentando desde el año 2014 hasta el 2019, que se llega más o menos a 50 edificios bajo el modelo multifamily. Este año 2020 vamos a llegar a cerca de 60, y lo que se dice es que el primer trimestre, ya el próximo año, vamos a llegar a 100 edificios en esta modalidad. Si ustedes se fijan, están concentrados en la comuna de Santiago, el 45% de ellos, y ya en segundo lugar, el 28% en la comuna de Independencia. Por el momento, todos en la ciudad de Santiago. Básicamente, como les decía antes, esto surge de la dificultad de compra. Si fijamos en este gráfico, en el año 2017, el 26%, que es esta parte que está más naranja, era el mercado del arriendo. Yo les decía que esto viene de Inglaterra, España, donde cerca del 40% lo ocupa el mercado del arriendo. Por lo tanto, se piensa que debiera ir aumentando esta tendencia. Que con estos nuevos edificios multifamily aparecen operadores, se llaman operadores de renta residencial. El principal que hoy día opera en Chile es Asset Plan,
que tiene edificios multifamily en Ñuñoa, Estación Central, La Cisterna. Y si ustedes se fijan, ya está con una expansión a Perú y lo más probable es que a Colombia también. Así que se mantiene un interés. Esta es la empresa hoy día más grande. Hay otras que han llegado, Blue Home, por ejemplo, y Greystar, debieran también entrar en este modelo de negocio. Y lo que se espera es que siga aumentando, como les decía. Asset Plan hoy día administra cerca de 6.000 propiedades bajo este modelo o bajo en general de renta residencial. Pueden ser en edificios de multifamily o en cualquier tipo de edificio, pero con renta. En el caso nuestro, la empresa se llama Vive Activa. Este es un edificio de nuestra empresa que se llama Mirador Azul. Está en la comuna de La Florida. Es el primer edificio que empezó a operar bajo esta modalidad en la comuna de La Florida. Partió su operación en febrero del 2018 y hasta el momento ha tenido un promedio de ocupación de un 97%. ¿Ya? Así que la verdad es que ha sido bastante bueno. Hay un solo arrendatario chileno, en general, por lo menos en esta ubicación, la mayoría son inmigrantes, muchos venezolanos en este caso. ¿Cómo son los espacios comunes de un edificio multifamily? Si ustedes se fijan, como les decía, más parecido a un hotel. Espacio, algunas áreas verdes, quincho, un salón de juego para los niños, un quincho en la azotea, sala multiuso, piscina, gimnasio y salas de cowork con internet. Y algo nuevo también que ha aparecido es un poquito esto de preocuparnos, siempre las inmobiliarias se han preocupado de la experiencia del propietario, en este caso, en este tipo de edificios multifamily, de la experiencia del arrendatario. Y crean comunidad entre ellos. Si ustedes se fijan, aquí hay competencia de taca-taca, celebra el Día de la Madre, hay un día en que va el mercado al edificio, también algunas actividades en el salón de eventos para que se conozcan entre ellos, etc. Y la verdad es que la idea es que sea una buena experiencia y que la gente viva feliz en estos edificios, una forma un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero que, como les decía, llegó para quedarse. ¿Cuáles son las diferencias y un nuevo modelo que es Design to Rent? El modelo tradicional de venta, ustedes en un edificio son múltiples dueños que compraron. Normalmente lo que teníamos en un edificio era que dueños vivían, el 80% de ellos eran dueños, cerca de un 20% arrendatarios, y había un administrador del edificio, o hay en los edificios que tienen este modelo tradicional, que no tiene mucho que ver con los administradores de los departamentos que arriendan, y ahí se producen a veces alguna diferencia. El modelo multifamily que les estoy explicando, lo que ocurre es un edificio con un único dueño, una empresa en general, un fondo de inversión, etc. El 100% son arrendatarios, y hay un administrador del edificio que a su vez administra los arriendos. Por lo tanto, no sé si se fijaron, al menos en nuestra marca el logo es Arrienda Simple. Una de las cosas que ocurre es que uno junta el pago del gasto común con la renta. Es un solo pago que incluye ambas cosas y se hacen a la misma cuenta corriente y en la misma vez, ¿ya? Y lo que busca es simplificar. También otro tipo de simplificaciones, que a veces periodo más corto, 6 meses, la verdad que menos que eso en general no se arrienda, ¿ya? Pero yo puedo cambiarme, por ejemplo, si me aumentó la familia, puedo cambiarme dentro del mismo edificio a un departamento de mayor tamaño. Y en el último tiempo, una de las cosas que ha ocurrido también es este nuevo modelo, que es Design to Rent, donde la inmobiliaria hace un edificio y se lo vende a múltiples dueños que lo que buscan es invertir. Algunos lo llaman inversionista hormiga, que compra 1 o 2 departamentos para inversión
un poco reemplazando lo que podría ser una forma de ahorrar. El 100% son arrendatarios y sigue manteniéndose que la persona que administra el edificio es la misma que administra el 100% o por lo menos el 95% de los arriendos. Y eso, como les decía, facilita en esta medida. Entonces, este último modelo es bastante nuevo, es Design to Rent, y es donde las personas compran para arrendar y en la misma medida este administrador va administrando y va administrando también la gente que quiere entrar a estos edificios que tienen todos estos atractivos que les había comentado. Para terminar, un último desafío y el tercer desafío o fenómeno al que me voy a referir es básicamente la transformación digital, un poco de cara a lo que fue la respuesta al COVID, y si ustedes se fijaron a la baja en las ventas, las inmobiliarias tuvieron que vender sin sus salas de venta a las que estaban acostumbrados, y por lo tanto debiera parecer, los que ya no se han subido a eso y en los próximos meses, ya años, una tendencia que a mi juicio llegó para quedarse, donde hay compras 100% online. Hoy día en general lo que ocurre es que la gente vitrinea online, pero para llegar a hacer la compra igual hace al menos una visita física, ¿ya? Hoy día varias inmobiliarias están sacando en sus sitios web la posibilidad de comprar 100% online, incluso de pagar a través de esta modalidad. Las visitas 360, seguramente ustedes han visto, en varios sitios web uno puede visitar el departamento o la unidad que quiera comprar, entrega el departamento a distancia. Nosotros, por lo menos según nuestra experiencia, ya desde el año pasado se empezó a ver que varios clientes que compraban un departamento para inversión, la verdad que ni siquiera iban a recibirlo, sino que más bien se lo entregaban a un corredor o a un operador que lo fuera a recibir o directamente al arrendatario, ¿ya? Entonces cada vez más estamos viendo cómo esta lógica de que los activos inmobiliarios se usan para invertir y son una inversión como cualquier otra, y estamos llegando a uno donde los activos inmobiliarios son transables digitalmente. O sea, hoy día incluso se hacen remates online de departamentos y yo los tengo como inversión de una forma fácil, también los puedo vender, arrendar, etc. Esto es un ejemplo de la aplicación. Hoy día están de moda las aplicaciones, así que esta es una aplicación de la empresa Setplan, operador, donde uno aquí pone las propiedades y le dice si, por ejemplo, en este caso hay 3 propiedades, las 3 están ocupadas, y cuánto fue la recaudación en este caso este mes. Uno puede entrar a los contratos, si están vigentes o no, etcétera, y toda la comunicación ocurre a través de la aplicación. Así que el sector inmobiliario, la verdad es que es un sector que está más bien atrasado en todo lo que es la transformación digital, y yo espero, y la verdad es que todos nos estamos poniendo al día respecto a esta materia, y bueno, llegó para quedarse. Sin más, ahora los invito a Constanza a que veamos un video. Marilí Luders, periodista y directora del Diario Financiero. ¿Cómo habitamos las ciudades? Nuevos fenómenos inmobiliarios responden al Chile actual. En esta nota de Francisco Fernwitz veremos cómo el arriendo le gana terreno a la compra. Estamos en la Florida, en la esquina de Vicuña Maquena con Mirador Azul. Esta torre que usted ve en pantalla tiene una particularidad que la hace distinta a todas las de su entorno. Es un edificio solo arriendo, así como lo escucha. No se habla de propietarios, solo de arrendatarios. Un fenómeno que está cambiando las tradicionales reglas del juego de este mercado, que hablaban que lo que se construía era solo para la venta. Cámara, acción.
Raúl y Daniela son venezolanos y ya llevan un año viviendo en el país. Su hija recién nacida es chilena. Hoy todo fluye con normalidad, pero al principio no fue sencillo. Tal como ocurre con la mayoría de los extranjeros que llegan al país, la documentación que se les exige para arrendar un departamento dificulta este proceso. Es así como este matrimonio da con el modelo de edificios multifamily, en donde tienen mayor acogida para quienes recién emprenden. Mira, somos profesionales, necesitamos sus títulos, los pasaportes y listo, y arrendamos. La verdad es algo muy moderno, de verdad es algo muy nuevo, no lo habíamos conocido antes. Muy organizado. Es organizado, la ventaja de que no haya morosidad en gastos comunes te permite acceder a servicios de calidad. El perfil de los arrendatarios es variado en cuanto a edad y depende del sector y del número de piezas que tienen los departamentos. Lo que sí está muy presente es el factor migración. En esta torre de la Florida, aproximadamente el 90% de los moradores son extranjeros. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Saludarte. Adelante. Orgullosa de sus hijos, orgullosa de sus nietos. Tras la muerte de su madre, María Eugenia quiso vivir en un lugar más pequeño. Es así como llega a este edificio de solo arriendos. Lleva 1 año y 8 meses en este departamento. Yo no, es la primera vez que vivo en el departamento, siempre viví en casas. Me gustó mucho la claridad del departamento, esta cosa de vivir en algo bonito, porque el entorno, todo esto es muy bonito. Y vivir a su vez en el centro de esta parte que es de la Florida, digamos así, cerca del supermercado, cerca del metro. Los edificios de solo arriendos o llamados multifamily privilegian buenas ubicaciones. Al tener un solo dueño, tienen una administración central y por ende, en cada arriendo se contemplan gastos comunes, lo que evita morosidad, mejora la convivencia y favorece la mantención del inmueble y sus espacios comunes. Cada departamento se entrega listo para habitar, incluso tienen cortinas. Sí, en los departamentos, como lo vimos, ya cuentan con roller, tiene cocina encimera, horno, campana, calefactores en el dormitorio principal y en el living. Esta torre es parte de los 84 edificios que son o serán destinados exclusivamente para arriendo en la región metropolitana. Según datos del Instituto de Estudios Urbanos UC, en menos de 1 año se han sumado una treintena de proyectos a esta modalidad, cuya vacancia, dicen, es mínima. De hecho, hay listas de espera en muchos de ellos. ¿Qué tamaño tienen? El metraje estándar es de 44 metros cuadrados. Respecto al valor del arriendo, el promedio es de 320.000 pesos. En general son edificios que están bien conectados, ¿cierto? Localizados en comunas pericentrales principalmente, por lo tanto tienen muy buena accesibilidad. De hecho, aunque los edificios solo arriendos están presentes en 12 comunas, el 57%, es decir, más de la mitad de estos proyectos se concentran en Santiago Centro e Independencia. Pero, ¿por qué los llamados multifamily son el fenómeno inmobiliario más agresivo del último tiempo? Hay variados factores, ¿no? Podríamos atribuirle a una sola causa el hecho que estén creciendo estos edificios, que esté creciendo el tema del arriendo. Entre algunos de ellos está el hecho de que hay más personas que salen de su familia a una edad más temprana, por lo tanto requieren de menos espacio para poder vivir. Otro factor importante tiene que ver con el encarecimiento de la vivienda y otros factores de otro orden que también tienen que ver con la postergación del sueño de la casa propia a una edad más tardía de su ciclo de vida. Actualmente esta modalidad tiene su auge en la región metropolitana, pero desde Asset Plan, uno de los primeros actores de este mercado, afirman que próximamente llegará a regiones. Ahora nosotros operamos 16 edificios multifamily y en estudios que hemos realizado tenemos un horizonte de 100 edificios de aquí a 5 años en operación. Tercera edad, estudiantes extranjeros y millennials son los protagonistas de este fenómeno inmobiliario que nos lleva a pensar que el llamado sueño de la casa propia, por múltiples factores, ha cambiado definitivamente. Bueno, siguiendo un poco, me gustaría introducir a Nicolás
Herrera, que aceptó la invitación de venir a contarnos alguna estadística. Él es socio de la división de inmobiliaria de BDO y encargado de los informes mensuales respecto de multifamily. Así que sin más presentación, Nicolás, si nos puede explicar cómo ha sido el crecimiento del fenómeno multifamily. Hola, buenas tardes, María Elisa. Gracias por la invitación. Marcia, Constanza. Primero, ¿me confirman que se vea la presentación y que todos me escuchen bien? Qué bueno. Se ve y te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, como María Luisa nos comenta, yo estoy aquí hoy día, esta tarde, para hablar del mercado multifamily, ¿ya? Y esta presentación se va a enfocar en general en 3 puntos. Primero voy a hablar de los principales drivers. María Luisa habló y comentó algunos. Vamos a ahondar en los principales: evolución demográfica, evolución de la tenencia, diferencia entre precios versus ingreso familiar, y hacer una contextualización de quiénes se arriendan. Posteriormente revisaremos el mercado multifamily en el Gran Santiago, principales indicadores y proyecciones futuras, para luego hacer comentarios y conclusiones generales. ¿Perfecto? Los principales drivers. Este es el escenario actual de nuestro país. Somos aproximadamente 17,5 millones de chilenos, existen alrededor de 6,5 millones de viviendas. Las personas por hogar son aproximadamente 2,5, considerando el universo total de viviendas y la población chilena. En Chile aproximadamente se desarrollan en promedio 120.000 viviendas nuevas, y tenemos un déficit, dependiendo de cómo lo midamos, si es déficit cuantitativo o déficit cualitativo, de 500.000 o 1.300.000 viviendas en nuestro país. Es un número significativo, así que es importante tenerlo presente. Algunos indicadores sobre la evolución demográfica, que creo que es muy importante tenerlo presente. Los solteros mayores de 15 años en Chile, como pueden ver en el gráfico en la izquierda con color azul, en el año 1992 eran aproximadamente un 33,6% de la población, mayores de 15 años. Hoy día, en el año 2017, después del censo abreviado que se desarrolló en el país, es un 51%. ¿Ya? Es decir, ha ido incrementándose el número de personas solteras mayores de 15 años. El porcentaje de los hogares monoparentales, es decir, aquellos hogares que están compuestos por un jefe de hogar o una persona que sustenta el hogar y tiene a los hijos en su custodia, ha ido creciendo desde el año 92, que era un 8,3%, hoy día estamos hablando de un 15,4%. También los chilenos, o en este caso que el número viene de cuando se casan las mujeres, que es una fuente, un indicador que nos entrega el INE, como podemos ver en el gráfico que está en el lado derecho, la línea superior, las mujeres en el año 92 se casaban a los 23,5 años en promedio. Hoy día, en el año 2017, se están casando a los 31,7 años de edad promedio. Es decir, los chilenos hemos ido aumentando el nivel de soltería y además nos casamos más tarde. Y la tasa de nupcialidad, que es decir, por cada 1.000 habitantes, ha ido bajando del año 92 de 6,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes a 3,3. Es decir, además nos estamos casando menos. Estos datos son súper interesantes y son muy importantes porque nos permiten contextualizar qué es lo que está ocurriendo con nuestro país en términos de crecimiento del número de hogares, ¿cierto? Aquí hay un gráfico que se lo pedí prestado a José Miguel Simián, que probablemente él puede contextualizar qué ocurre y probablemente lo explica mejor que yo, pero me parece que es muy relevante en términos de cómo se proyecta el crecimiento de nuestro país. Podemos ver entre el año 2015 y el 2020 un crecimiento exponencial en términos de la proyección que nos entregaba el INE, pero que estaba consolidado en términos formales en la proyección o el boom migratorio que presentó nuestro país, ¿ya? De ahí en más, el INE proyecta que el crecimiento de nuestra población va a ir en declive, ¿ya? Y vamos a crecer a tasas más cercanas al 0,5, 0,3% de aquí a los próximos 30 años. Es decir, la población chilena, en la línea azul que estamos viendo acá arriba, no debiese superar los 22 millones de personas. Entonces, claro, acá se conjugan dos cosas que son muy importantes. Por un lado, lo inicial que conversábamos, cómo los grupos familiares se van reduciendo y nos exige un mayor número de viviendas o de hogares, y que la población chilena va a ir creciendo a tasas mucho más bajas, ¿cierto? Y aquí viene ese parangón.
en el año 92, la familia chilena estaba constituida en promedio por 4 habitantes por hogar. Hoy día, en el año 2017, está compuesta por 2,7. En España, que es un país desarrollado y que probablemente crece a tasas como las que conversábamos anteriormente, en torno al 0,3, 0,5% anual de crecimiento de sus habitantes, el número de personas por hogar es de 2,5. Si nosotros hacemos esa misma proyección para Chile en 2,5 habitantes por hogar, quiere decir que existe o debiese existir un incremento de los hogares de un 8,5, un 8,4%, es decir, 540 nuevos hogares adicionales por el solo hecho del efecto de cambio demográfico de que los hogares se hacen más pequeños. Y sumemos a esto el número importante de déficit que bordeaba las 500.000 habitantes, hogares, o el 1.500.000 habitantes, si que lo vemos de forma cualitativa, ¿cierto? En ese contexto, podemos ver que existe aquí le estoy mostrando un gráfico de la encuesta CACEN que nos muestra los números de hogares en millones, el porcentaje de crecimiento y la variación porcentual en relación al año 1990, 2000, 2011, 2013, 2015 y 2017, que son los años que existen información a partir de la encuesta CACEN. Con estos datos podemos darnos cuenta que los hogares compuestos por personas de 2 o 1 habitante han ido creciendo sistemáticamente, desde 220.000 hogares para una persona al año 2017, casi tocando el 1.000.000 de hogares. Y lo mismo ocurre en 2 personas que viven en un hogar, que antes eran casi 500.000 de hogares, hoy día estamos hablando casi de 1,5 millones de hogares. Es decir, si nos vamos a ver las tasas de variación, son los segmentos que más crecen. ¿Y por qué los llevo a esta discusión? Porque probablemente este es el punto neurálgico del crecimiento de la vivienda y de la producción de hogares futura para nuestro país. Centrarnos en estos grupos que concentran hogares monoparentales o de una persona que los habita es muy relevante para el futuro de la industria inmobiliaria, ¿cierto? El mismo gráfico, pero el mismo cuadro, perdón, pero ahora en gráfico. Podemos ver cómo los hogares de 4 o más personas, que en el año 90 representaban casi el 60% de los hogares, hoy día son solo el 35%. Y podemos ver la pendiente de crecimiento de los hogares de 1 o 2 personas, inclusive los de 3 personas, que van creciendo con una pendiente positiva. Y los hogares más grandes se han ido achicando y con una pendiente negativa. ¿Perfecto? Así que la composición de la estructura de los hogares en Chile nos demuestra que estamos teniendo mayores requerimientos de vivienda. Las viviendas están creciendo en torno, o los hogares, perdón, están creciendo en torno a un 8 o 9% todos los años, hogares pequeños. En cambio, la población chilena crece en torno a tasas del 1. Proyecciones del INE nos hablan que vamos a crecer en torno al 0,5. Así que, evidentemente, los hogares se van a ir reduciendo y va a existir una mayor exigencia de hogares y de viviendas que la industria debiese proveer permanentemente. Sumado a aquello, y un poco aparejado lo que María Luisa nos contaba, la brecha entre el precio de la vivienda y el ingreso autónomo del hogar entre el año 2009 y 2011 estaban más o menos aparejados y estaban en una relación muy simbiótica. A partir del año 2011, esa brecha se empieza a crecer y los precios de la vivienda en Chile se empiezan a disparar y probablemente los ingresos no logran dar abasto a este crecimiento significativo. Y probablemente esto, ¿en qué repercute? Va a repercutir en este gráfico. Si vemos la evolución de la tenencia de los hogares en arriendo en Chile entre el año 2011 y el 2017, perdón, el año 2013 y 2017, podemos ver que el total de los hogares que estaba en arriendo en el año 2013 era de aproximadamente un 18%, ¿cierto? Y hoy día, en el año 2017, este porcentaje es de un 20,8%. Es decir, en 5 años se incrementó casi en 3-4 puntos base. Pero si hacemos doble clic en este número que son todos los hogares chilenos, y nos centramos solo en aquellos hogares que son urbanos, pero que además son departamentos, según la encuesta CACEN, ese porcentaje era en el año 2013 de un 38,2%, y hoy día, en el año 2017, que es la última encuesta CACEN que tenemos a la mano, es de un 47,3%. Es decir, creció casi 10 puntos bases si nos concentramos en hogares urbanos con características de departamento. Este número es significativo, sobre todo si pensamos que
la industria inmobiliaria en el Gran Santiago construye aproximadamente un 80% de departamentos y un 20% de casas, ¿ya? Es decir, las proyecciones indicarían, sumado las consideraciones de crecimiento de los hogares, reducción del número de personas, que este indicador de los departamentos debiese ir creciendo y probablemente acercarse más al 50-55% en proyecciones futuras. Un análisis importante es conocer quiénes son los que arriendan, ¿cierto? Ustedes pueden ver en el gráfico de arriba la encuesta CACEN en el año 2015, separada por edad del jefe de hogar, menores de 35 años, entre 35 y 45 años y mayores de 45 años, y la composición de la superficie del departamento. Y la pregunta es súper clara: ¿cuáles de estos hogares arriendan? Y podemos ver que en el año 2017 cómo ha ido modificándose quiénes son los que arriendan en Chile. Claro, podemos ver en el color azul y en estos círculos rojos o esferas que se están señalando, que en el año 2015 los arrendatarios se concentraban en los grupos o en los quintiles del tercer quintil al quinto quintil y en propiedades de 40 a 60 metros cuadrados. Hoy día, en el año 2017, que es la última información que disponemos según la encuesta CACEN, se concentran o se siguen concentrando efectivamente entre el tercer y el quinto quintil de ingreso, pero ha ido creciendo en términos de la segmentación de superficie, concentrándose probablemente entre 30 y 40 metros cuadrados, lo cual es significativo en términos de los inmobiliarios a quién debiesen destinar las unidades que están pensando. Probablemente María Luisa lo dijo, jóvenes que privilegian tener unidades entre 30 y 40 metros cuadrados son los que están arrendando hoy día, ese casi 45% de arrendatarios en el año 2017 en áreas urbanas y que arriendan departamentos. Y en Santiago, ¿quiénes son los que arriendan? O en la región metropolitana, mejor dicho, según la encuesta CACEN. Podemos ver efectivamente el número de hogares de arrendatarios y la concentración entre el cuarto y el quinto quintil, y en algunos casos el tercer quintil, pero sobre todo en grupos de altos ingresos y gente joven, 35 años, probablemente menores de 35 años, son los que tienden a arrendar. Los ingresos promedio los podemos ver de ese jefe de hogar, cuál es el canon de arriendo, y lo que es más interesante, qué porcentaje acá abajo de los ingresos estos jefes de hogar destinan en sus arriendos. Así que podemos ver que aquellos grupos entre el tercer y el cuarto quintil, entre 30 y 60 metros cuadrados, tienen un porcentaje que más o menos bordea entre el 13 y el 30% de los ingresos destinados para el pago de vivienda. Es decir, si yo soy un desarrollador inmobiliario y veo que la tendencia del arriendo está enfocada en estos grupos, yo buscaría orientar mi producto a este tipo de arrendatarios, ¿cierto? Que probablemente es el mayor número que ha ido creciendo tanto en Chile como en la región metropolitana. Luego de haber hecho una pasada muy rápida sobre los principales drivers, vamos a hacer una mirada sobre los principales indicadores del mercado de renta residencial en Santiago, ¿cierto? Como María Luisa nos pudo y nos comentó que en el año 2019 más o menos era un total de entre 50 a 52 edificios, podemos ver la evolución. Este producto, el mercado de renta residencial, tiene data en Santiago desde el año 2008, que fue cuando inició el primer edificio, y un crecimiento exponencial a partir ya del año 2014, llegando al año 2020 con 61 edificios operando, ¿ya? Podemos ver que incluso en periodos de pandemia y de crisis económica, producto de las restricciones de movilidad, el modelo tuvo un incremento de 10 edificios de un año para otro, y eso que todavía el cuarto trimestre de 2020 no termina y probablemente tengamos el ingreso de un número significativo de edificios, ¿ya? ¿Dónde se emplazan los edificios multifamily? Evidentemente, podemos ver en triángulos blancos invertidos las 61 torres que hoy día están operando de edificios de renta residencial, y en color azul, que concentra el mayor número de unidades, podemos ver efectivamente que Independencia y la Comuna de Santiago concentran el mayor número de unidades, ¿cierto? No obstante aquello, podemos ver algunos focos y algunos polos como Estación Central y Quinta Normal. En Las Condes también el modelo se ha ido expandiendo de manera importante, y del mismo modo entre San Miguel y La Cisterna aparece un elemento que es vital en términos del crecimiento. ¿Qué estructura el crecimiento de los edificios multifamily? Lo veíamos en la nota que María Luisa nos mostró, María Luisa también lo comentó, la conectividad, ¿cierto? Los edificios multifamily en esencia deben estar bien conectados,
Y si uno hace el análisis, en general, y probablemente el 99% de los edificios que hoy día están operando, están a menos de 950 metros de una estación del metro, valga la redundancia, ¿cierto? No obstante, existen algunos modelos que probablemente tengan una perspectiva distinta a la generalidad, que se encuentran un poquito más alejados, pero de todas maneras bien conectados. El caso particular lo podríamos conversar después, ¿cierto? Pero en general, cómo se emplazan y cómo se distribuyen cada uno de los edificios multifamilies y la concentración de unidades. Bueno, en BDO, que es la compañía donde yo trabajo, nos hemos especializado en la indagatoria y la pesquisa de este modelo. Aquí podemos ver un cuadro resumen de cuál ha sido la evolución del mercado de renta residencial en relación al periodo segundo trimestre de 2020 y tercer trimestre de 2020, donde no ha sido no hemos tenido una buena performance en el modelo, pero enfocado y orientado efectivamente en las restricciones de movilidad, lo cual ha generado que los edificios tengan que hacer promociones o buscar la manera de poder llenar la ocupación en términos generales. Hoy día podemos ver que la ocupación de los edificios en términos de ocupación total está en promedio en un 86,7%, levemente casi 2,6 puntos menos que el trimestre anterior. Los cánones de arriendo se han ido reduciendo en torno al 1,5%. Las superficies promedio han ido aumentando porque el modelo se ha ido expandiendo a comunas como, y lo mencionábamos anteriormente, Las Condes o La Cisterna, que probablemente privilegian mix de mayor superficie, 3 dormitorios, 2 baños, 3 dormitorios, 1 baño. En Las Condes mucho mix de 1 o 2 dormitorios, pero con superficies mucho más holgadas y con un programa arquitectónico mucho más atractivo que en comunas centrales como Santiago o Independencia. Y vemos también una caída en las rentabilidades en relación al segundo trimestre del 2020 y al tercer trimestre del 2020, producto de las promociones que se han generado con el objetivo de no perder ocupación dentro de los edificios. Es importante señalar que la renta residencial es un negocio de largo plazo, ¿ya? Donde lo más importante es tener una ocupación en torno al 95%. Así que no es extraño ver o pensar que los operadores privilegien la ocupación por sobre los ingresos, porque probablemente cuando salgamos de esta crisis sanitaria, en el corto y mediano plazo pueda aparecer una reestructuración del canon de arriendo, pero siempre es bueno o se privilegia en términos generales la ocupación. Aquí podemos ver la composición de los proyectos por comuna. Santiago, que tiene un total de 20 proyectos y un cap rate estimado por BDO, la consultora, en 3,9%. Y podemos ver Independencia con 9 proyectos, San Miguel con 9 proyectos, La Cisterna con un total de 3 proyectos, y así Las Condes lo sigue con 4 proyectos, y podemos ver San Joaquín con una rentabilidad importante de 6,3%, Quinta Normal con un 4,9%, y le siguen, y finalmente comunas como Providencia y Maipú, que tienen rentabilidades un poquito más bajas, probablemente por el tipo de producto que están ofertando en términos de renta residencial. Esto es un poco lo que conversábamos, o yo les comentaba sobre la evolución de la ocupación. El modelo durante el año 2019 tuvo una excelente performance, logrando ocupaciones en torno al 98% en promedio, ¿cierto? El tercer trimestre, 98,4%. Posterior al cuarto trimestre, comenzó una caída significativa, producto probablemente en el cuarto trimestre del estallido social y su efecto en el porcentaje de la comuna de Santiago, y posteriormente, a partir del primer trimestre de crisis sanitaria, restricciones de movilidad, segundo trimestre muy malo, con un 92,9% en la ocupación total, pero podemos ver que a partir del tercer trimestre la pendiente empieza a frenarse. Si uno hiciera el doble clic, nos daríamos cuenta que durante septiembre fue un muy buen mes para los edificios de renta residencial, producto que se levantaron las restricciones de movilidad. Es de esperar que este cuarto trimestre las ocupaciones mejoren y esta pendiente negativa hoy día tenga una pendiente positiva y lo que haga es incentivar que el modelo siga expandiéndose. Los cánones de arriendo también han ido cayendo y efectivamente de la mano con las caídas en la ocupación. Acá podemos ver un escenario general de los principales indicadores.
Valor de arriendo promedio, que inicialmente, o el año 2018, estaba en 11,2 UF, hoy día está en 10,91. No ha tenido una caída tan significativa así como sí lo ha tenido el canon promedio por metro cuadrado, pero principalmente aparejado porque las unidades han ido creciendo. Si nos damos cuenta, la superficie promedio se ha ido incrementando, y probablemente esto ha favorecido o ha permitido que el ticket total no caiga tanto, ¿cierto? Pero ha ido creciendo porque se ha ido expandiendo a comunas como Las Condes y La Cisterna, con mix de superficies un poquito más grandes. Y la ocupación, este gráfico en la parte inferior derecha, que ya lo comentábamos, que existe una caída significativa del segundo trimestre, no tanto el tercer trimestre, y es de esperar que el cuarto trimestre de 2020 tengamos una recuperación del modelo. En términos generales, ¿qué es lo que varió en términos de mix entre el segundo trimestre de 2020 y el tercer trimestre del 2020? Fue el ingreso de 3 nuevos proyectos entre trimestres, que venían de la mano con edificios de 2 dormitorios, 2 baños, donde hubo un incremento de ese mix de un 9,7%, alcanzando las 2.100, 2.090 unidades, y el ingreso de un 4,1% de nuevas unidades en un dormitorio, un baño, que aproximadamente totalizaban un total de 210, 220 unidades, ¿ya? El resto de los edificios que ingresaron tuvo un crecimiento inferior en 2 dormitorios, un baño, y el resto de los mix no tuvieron crecimiento, ¿ya? Acá, claro, uno puede ver que en el acumulado total, en términos de la composición del mercado de renta residencial, estos 12.700 unidades que María Luisa nos comentaba, un 43% son departamentos de un dormitorio, un baño. Y esencialmente es ese mix porque están emplazados en comunas como Santiago e Independencia, ¿cierto? ¿Qué resulta interesante? Ver la evolución de este mix. Este gráfico que les muestro en colores azul, rojo, amarillo y gris muestra la composición de unidades según el número de dormitorios, eliminando la relación de baños, ¿cierto? Y podemos ver que los departamentos de un dormitorio efectivamente son los que concentran el mayor número, pero los departamentos de 2 dormitorios han tenido, o han, en el desarrollo de la evolución del modelo, han ido de una manera estrechando este gap, ¿cierto? Y hoy día la distancia que existe entre el mix 2 dormitorios y un dormitorio es relativamente menor a la que teníamos el año 2014. Del mismo modo, en color gris vemos los 3 dormitorios que han tenido un repunte a partir del año 2018, totalizando hoy día casi 620 unidades, que principalmente se concentran en la comuna de La Cisterna. Es un punto muy importante. Si a mí me preguntan cuál es el rey, ya se los dije, creo que un dormitorio, un baño es el rey del mercado de renta residencial. No obstante, el mix es muy importante en la definición de la ubicación y el emplazamiento de los diferentes edificios destinados a la renta, ¿ya? Aquí, si lo vemos solamente por dormitorios, un dormitorio tiene 42,6% del stock total y 2 dormitorios tienen el 36,7%. Estudios, 15,9%, pero estudios ha ido, o la pendiente de crecimiento de estudios ha ido estancando en términos generales, producto de que el modelo no ha seguido creciendo en la comuna de Santiago, más bien se ha expandido el crecimiento de las comunas periféricas o pericentrales. Finalmente, y el último tópico de la presentación antes de llegar a las conclusiones, es la proyección futura. ¿Cómo vemos nosotros o cómo ve la industria el mercado de la renta residencial? Esta imagen es decidora y podemos ver que existen hoy día, o BDO ha logrado identificar un total de 90 proyectos que están pensados como edificios de renta residencial o edificios multifamily, ¿ya? Donde podemos, o donde destaca Estación Central con un número significativo de edificios, Santiago igualmente concentra un número importante, y la Florida probablemente con un número muy relevante de unidades. No se quedan atrás La Cisterna, San Miguel. Se extraña que Independencia, siendo la segunda comuna con mayor número de edificios, no tenga un número significativo de futuros proyectos. Destaco de cierta manera Cerrillos, que en carpeta tiene 2 proyectos, y probablemente Providencia empieza a concentrar también un número importante de unidades para el futuro, ¿cierto?
¿Cuáles son las proyecciones? A partir de estos 90 proyectos que están próximos a salir o que BDO ha logrado identificar que van a ser edificios de renta residencial, la proyección que tenemos es que este cuarto trimestre debiesen ingresar a lo menos 12 edificios, ¿ya? 12 edificios es un número importante, y todo esto debido a que durante los 2 trimestres anteriores, producto de las restricciones de desarrollo de obras, significó que no existieron ingresos significativos entre el segundo y el tercer trimestre, postergando muchos ingresos para este cuarto y el primer trimestre de 2021. Es decir, nosotros esperamos que en los próximos 6 meses entren a lo menos 20, 23 edificios, lo que en la sumatoria estamos hablando de aproximadamente 5.200 nuevas unidades al modelo de renta residencial. De las casi 12.700 habría que hacer esta suma de 5.000 unidades. Y probablemente en el largo plazo, hasta el cuarto trimestre de 2020, vamos a tener en promedio un ingreso de 4 o 5 edificios trimestralmente. Como pueden ver en adelante, que son aquellos edificios que hemos pesquisado y que deben tener solamente anteproyectos, con lo cual es difícil establecer una fecha, se espera el ingreso de a lo menos 37 edificios. Con esto, y para concluir, consideraciones finales, existe una importante demanda interna por mayor número de hogares pequeños, que lo conversábamos al inicio de la presentación, dificultades al acceso al crédito por la crisis económica. Es de esperar que menos gente pueda hoy día comprar vivienda y más bien la gente privilegie arrendar, producto de la crisis sanitaria por COVID. Incremento de los precios de la vivienda, que se genera una relación directa con lo que conversábamos recién, del incremento del número de hogares y de la crisis de accesibilidad. Expansión del modelo de renta, más allá del mercado de renta residencial multifamily, empiezan a aparecer nuevos formatos como el Design to Rent o el Build to Rent, ¿cierto? Que son dos modelos que probablemente van a ir creciendo, y María Elisa lo detalló muy bien, sobre todo el de Design to Rent. La recuperación de la ocupación en el corto plazo debiese estar en orden del 95-98% en torno del primer semestre del 2021. Los cánones de arriendo debiesen tener una recuperación en el mediano plazo. Estoy pensando como experto del modelo que probablemente esto sea entre el segundo semestre de 2021, primer semestre de 2022. El ingreso de 100 nuevos edificios de renta residencial los próximos 2-3 años, y probablemente un punto que es muy relevante, que es el incentivo a la oferta de renta institucionales por parte del regulador. Hoy día se está discutiendo efectivamente si es que se aplican subsidios a la oferta, lo cual fomentaría que los edificios de renta se proliferen dentro del mercado nacional, no solamente en Santiago, sino en todo el espectro de nuestro país. Bueno, y eso, espero que la presentación le haya gustado. 20 minutos, no sé si me pasé le pido las excusas, pero felices de recibir consultas o preguntas en estos momentos. Sí, muchas gracias, Nicolás. Ya pidieron, y yo entiendo que algunos ya han hecho sus preguntas mediante el chat, así que yo les comento porque tengo preguntas para los dos, así que, oye, tremendas presentaciones las dos, súper interesantes. La verdad es que era para mí un tema que yo no tenía idea y quedé como súper clarita con todo, súper bien, me gustó. Espero que todos los asistentes también, porque de verdad para mí es un tema que no tenía la más mínima idea. Oye, efectivamente tengo varias preguntas, así que voy a ir de uno porque las fueron haciendo en la medida que ustedes iban presentando, lo cual estaba maravilloso. Primero, aquí de alguien anónimo, dentro de los edificios multifamily, ¿cómo se manejan el reglamento de copropiedad y sus eventuales modificaciones, entendiendo que los cohabitantes son arrendatarios? Sí, mira, la verdad que tienen un reglamento de copropiedad igual que los otros edificios, y más que nada hay un reglamento del arrendatario que se maneja más como ciertas reglas que en este caso son puestas por el operador, ¿ya? La verdad que quizás no hay reuniones, no hay asambleas, sino que más bien reglas en términos de este reglamento del arrendador que viene a complementar el reglamento de copropiedad tradicional. Eso. Súper. Otra pregunta de Diego Olfos. ¿Qué riesgo existe en que se incorporen impuestos más altos para viviendas de renta, contribución, impuestos específicos, etcétera,
esto como una forma de evitar el incremento de los precios. Indicaste que un factor relevante es la falta de suelo, pero también muchos inversionistas han ido hacia la renta inmobiliaria presionando al alza de los precios. Bueno, él lo dice, ¿no? Yo creo que ahora lo que va a presionar los precios es esta nueva ley de aporte urbano y que exige, va necesariamente de aquí a un año subir cerca de un 7 o un 8%. La escasez de suelo claramente en Santiago es algo que hace que los terrenos van subiendo y por lo tanto el producto final, que en este caso es la vivienda, va a aumentar. Lo que ha favorecido para que no aumente tanto es que los tamaños han ido disminuyendo, como decía bien Nicolás. Pero claramente según lo que yo pienso, van a seguir aumentando. Hay algunos modelos, por ejemplo, ahora el subsidio de arriendo, que se ha escuchado producto del COVID, opera en estos edificios multifamily como cualquier otra vivienda de arriendo, y hay gente que perdió su trabajo, cosas así, y que se ha acogido y ha podido acceder al subsidio de arriendo que está vigente. ¿Qué cosas han surgido? No sé si ustedes saben, se aprobó un nuevo impuesto cuando uno tiene patrimonio, y de hecho hay un proyecto de ley que debiera poder aprobarse, y claramente en ese caso aumentan los costos, pero en general cuando aumentan los costos tienden a traspasarse al cliente, así que no sé si es tan bueno, digamos, dado este requerimiento importante que hay de vivienda, lo que debiera ocurrir en el futuro. No sé si esa es la mejor forma, de ese impuesto, digamos. No, es un punto no menor. Eddie Gutiérrez pregunta, quería saber, ¿qué ocurre con jóvenes profesionales que quieren comprar departamentos para arrendar? Porque al salir de la universidad quiero hacer eso, pero con esto, ¿se le dará algún acercamiento especial o algún valor distinto a quienes quieren departamento para inversión? La verdad que hoy día, como bien se decía, los jóvenes son los interesados. Yo creo que es más bien porque lo ven como una forma justamente de ahorrar, y son los interesados en comprar departamentos, uno o más, con su sueldo, sobre todo en la primera etapa en que no tienen tantos gastos. Hoy día están los dos modelos, o sea, gente que compra en estos edificios tradicionales y compra uno o más departamentos, y este nuevo modelo que es D2R o Design to Rent, que lo que hace es que el edificio es del modelo multifamily, pero pueden comprar varias personas. Y eso ha sido bastante exitoso para justamente los jóvenes, les gusta ese modelo, donde en realidad lo que manejan es como mostré, la aplicación en el celular, que es otra cosa que les gusta mucho, y ahí ven si su activo renta o no renta, y van comprándose en distintas comunas, y la verdad que en base a eso van viendo el nivel de rentabilidad que entiendo que más o menos está cerca del 5%. Estaba muteada. Sí, la verdad es que hoy día ha sido como un boom, no solamente en cosas tangibles en el corto plazo, sino que también en temas de aplicaciones para comprar un departamento, lo encontré, pero ya casi como una utopía que ahora es realidad y que claramente no hay ninguna posibilidad de que se baje. Cada día más las aplicaciones están siendo nuestro mejor aliado y optimizando tiempos también. Otra pregunta, Darío Chaparro dice, ¿cuál es el rango de acción del multifamily desde el proyecto de arquitectura, fondo de inversión para recoger activos, contratación de la construcción, multifamily en gestión? ¿Dónde? Yo por lo menos no entendí bien la pregunta, si el ámbito de acción... ¿Desde qué punto? ¿Desde que se compra el terreno, toda la gestión, hasta la gestión misma de la administración? ¿Desde qué punto es el rango de acción del multifamily? La verdad que los edificios, por lo menos en nuestro caso, son muy similares a un edificio que es para venta que para renta. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si parte como multifamily, las diferencias van más que el departamento en sí. Yo diría que son un poquito más mejores quizás en lo que es hotelería, o sea, espacios comunes, pero sobre todo en algunas otras cosas como servicios.
Por ejemplo, los multifamily en general, tú contratas internet para todo el edificio y lo que te produce es que tienes internet a un mejor precio para cada una de las personas. Entonces lo incorporas dentro del arriendo normalmente. Como mostró Nicolás, vienen con cortinas ya, entonces tú si te cambias de departamento ya no tienes que cambiar la cortina, ese tipo de cosas. Incluso ahora también algunos incorporan cliente libre en el caso de electricidad y que permite algunos ahorros en la cuenta de la luz. Entonces, ese tipo de cosas son las que incorporan este edificio multifamily y, por ejemplo, si yo si uso cliente libre para la luz, la verdad es que tiene que ser desde un inicio, ¿ya? Pero, así que si va a ser multifamily, normalmente es desde el inicio diseñado para la renta, como lo dice el nombre, digamos, design to rent. Así que. Oye, pero qué interesante, porque además es como un hotel, pero en una escala sin mucama casi. De todo. Pero Marcia, el modelo en Estados Unidos entrega el servicio de desayuno, de lavandería. Probablemente en el largo plazo termine ocurriendo aquello, que los edificios con mejores calidades terminen entregando justamente lo que tú señalas, una mucama que para los jóvenes profesionales que les gusta o gustan de la centralidad y probablemente no gustan de hacer la casa o lavar la ropa, basta pasar la tarjeta, va a ocurrir aquello y van a volver del trabajo y va a estar todo listo y dispuesto para que puedan seguir trabajando o disfrutando de la comodidad de las zonas centrales. Bueno, de hecho, hace hartos años ya que está ese modelo, yo me acuerdo hace varios años atrás que me tocaba viajar por trabajo y nos arrendaban departamento con mucama por un par de meses en la compañía, porque era más barato que un hotel finalmente. Y claro, para mí era como novedoso, dije, como departamento con mucama, y efectivamente era así. Hasta teníamos carrito golf para poder movernos hasta los lugares más lejos, así era como bien especial y bien cómodo, porque teníamos internet, teníamos de todo. Siguiente pregunta, Carlos de la Cruz. ¿Sería factible convertir un edificio convencional con 80% de arrendatarios y 20% de propietarios en un multifamily? Si es así, ¿cómo evaluar la conveniencia de hacerlo? Yo creo que sí se puede convertir en multifamily, va a depender más bien de cómo están los arrendatarios. Porque lo primero que a mí se me ocurriría hacer en ese caso es contratar un operador, que la administración sea el mismo que opera los arriendos, o incluso dejarlos que están como están y hacerlo con los que vienen. Hay edificios, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos edificios que son mixtos, o sea, que hay un operador que tiene, no sé, un edificio de 200 departamentos, un operador opera 100 departamentos y el resto son propietarios y básicamente pueden coexistir, yo no le veo en principio problema. Es cosa de ponerse de acuerdo en algunas reglas y opera en general bastante bien, por lo que yo he visto. Así que yo no le veo problema en que ocurra y generar un reglamento del arrendatario para regular los arriendos que vienen y que van a ser más masivos. Marcia, y probablemente, solo para complementar, y probablemente ese 20% de propietarios se vea muy favorecido. María Luisa hablaba de economías de escala, ¿cierto? En la administración, en la mantención, así que probablemente a aquellos 20% de propietarios le bajen incluso los gastos comunes, así que, y además dentro de una administración centralizada, lo cual es positivo. Sí, de hecho. Bueno, Carlos de la Cruz dice, ¿cuáles son los principales problemas de administración? Arrendatarios morosos, convivencia dentro del edificio multifamily, uso de servicios comunes, etcétera. Bueno, yo diría que no morosos porque en general, como se veía, se paga directo con el arriendo. Claro, entonces en general arrendatarios morosos no ocurren tanto, porque en general la gente, si no puede, por ejemplo, perdió el trabajo que ocurrió en estos tiempos, la generalidad avisa que se tiene que ir y se va. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto, vimos en esta crisis, que gente que dijo, mira, me cambiaron las reglas, no sé, no estoy recibiendo renta, me tengo que ir.
y lo deja y está establecido, etc. ¿Ya? Así que la verdad que no va muy por ahí. Problemas de convivencia siempre hay en una vecindad, digamos, en un edificio hay algunos temas de convivencia que a veces hay ruidos molestos y básicamente ahí lo importante es que la administración aplique multas cuando corresponda si uno está haciendo algo prohibido o en un horario que no corresponde y básicamente tiene que ver con ponerse de acuerdo, ¿ya? Y bueno, hay gente efectivamente que no le gusta que le pongan reglas y termina yéndose de un edificio multifamily, porque para una buena convivencia claramente hay que tener reglas, no hay otra opción, ¿ya? Así que yo diría que principalmente eso. Hay algunos temas que se han dado y que debiera, no sé si ustedes saben, pero hay una nueva ley de copropiedad que ya está como en tercer trámite legislativo, y que viene a regular algunas cosas que han generado algunos problemas. Las mascotas, por ejemplo, han generado varios problemas de convivencia en los edificios, y viene un poquito a regularlas y a no permitir que estén prohibidas, o sea, no podrían estar prohibidas. Pero también a un buen trato, porque también muchas veces hay propietarios o arrendatarios que las dejan en los departamentos y generando molestia para los otros. Pero ahí también se genera una nueva forma que hoy día para controversias entre vecinos, por lo tanto puede ser interesante y que venga a facilitarla cuando hay algunos problemas más complejos. Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque eso aplicaría no solamente para los multifamily, sino que para todos los edificios, para todo. Inclusive condominios de casas, porque también se dan temas que... Para todos los acogió a la ley de copropiedad, efectivamente. Exacto. Otra pregunta de Pedro, ¿qué asociación tienen estos nuevos mercados con los hoy llamados guetos verticales? Bueno, los guetos verticales es un nombre que surgió un poquito en lo que fue Estación Central, muy lamentable porque se construyeron edificios en esa comuna que no tenía norma o no tenía plan regulador en su momento, y que fueron como el extremo de lo que debiera ser el uso de la norma y nos encontramos con departamentos muy chicos, del orden de 20 metros cuadrados, y muy densos, o espacios que son ocupados en toda su densidad, más de lo que correspondería, ¿ya? Hoy día, en general, muchas comunas han hecho sus planes reguladores, que en general lo que debieran hacer es tener las mayores densidades cerca de las líneas de metro o de las calles principales, y ir bajando sus densidades hacia más los interiores. Yo diría que hoy día no tienen mucho que ver, en general estas son más bien parecidos a lo que podría ser un hotel. Por ejemplo, yo decía ahí que parten en 44 metros cuadrados, entonces no tienen tanto que ver, y yo espero que nos sigamos viendo, si bien resuelven algún problema, porque hoy día hay mucha necesidad, y si uno va a ver estos edificios que son muy criticados, pero la verdad es que hay mucha gente que vive ahí por otro lado, o sea que claramente no es la mejor forma, pero sí están resolviendo un problema. Sí, bueno, y siempre están las malas prácticas, que claramente se fueron a un extremo y esas pagan justo por pecadores también. Sí. Bueno, y en Chile ya sabemos, echa la ley, echa la trampa. Bueno, otra pregunta de Pedro, dice, la inmigración en Chile y en región metropolitana en particular, piensan que ¿qué es lo que ha permitido, además de todo lo señalado en la presentación, el crecimiento de este mercado? ¿Cuánto influyó en ello el tema de la inmigración? Bueno, yo dije, no sé si Nicolás tiene alguna estadística, pero al menos en nuestro caso, el edificio que nosotros estamos operando, mucho. La última vez que yo vi la estadística había un chileno en todo el edificio, o sea que claramente el resto son puros extranjeros y mayoritariamente en ese caso venezolanos.
Solo para complementar, efectivamente, y si uno revisa los otros operadores sin tener el dato duro, efectivamente ellos mencionan que aproximadamente el 80% de sus arriendos son de extranjeros. Probablemente el shock de migración que ocurrió en los últimos 2 años en Chile incentivó el desarrollo de este modelo. No decirlo sería tapar el sol con un dedo. Pero también en Chile, efectivamente, la reducción de los hogares o del número de personas por hogar ha hecho que esto sea una necesidad en términos y sumado al creciente aumento del precio de la vivienda. Así que si es que no existiera la migración, probablemente no hubiese sido tan drástico el cambio del modelo de retail a renta residencial, pero por cierto que hubiese ocurrido de todas maneras. Bueno, como efecto pandemia también, porque todo se aceleró unos cuantos años. Y aparte que, como yo comentaba antes, el modelo disruptivo para Chile ya en otros países lleva harto tiempo. Así es. Ahora, disculpa Marcia, también uno piensa, claro, todo el mundo dice que no va a volver a ocurrir un shock migratorio como el que tuvimos los últimos 2, 3 años. Pero si uno mira a los vecinos no están mucho mejor que Chile, y probablemente en el escenario de latinoamericano Chile siga estando dentro de los países más estables, ¿cierto? Así que difícil es pensar que no van a seguir llegando migrantes. Sí, yo también creo lo mismo. Así es. Otra pregunta de Paulina. Dice, hola, a nivel de aprobación de permisos de obra y permisos y clasificaciones ante el SSI, ¿debe ser catalogada como multifamily o no? ¿Hay alguna diferencia con el edificio tradicional? ¿Por qué mezcla administración, venta o arriendo y posible servicio de hotelería? En resumen, si existen clasificaciones legales y normativas para este modelo. Gracias. No, cuando uno hace, lo que hace con impuestos internos es como el registro de roles, digamos, el enrolamiento que se dice como más cotidianamente. No se hace la distinción de si yo voy a destinarlo a la renta o a la venta. Es como si yo me compro un departamento, yo no tengo por qué decir a impuesto interno si lo voy a dedicar a la renta o a la venta, o para vivir, digamos, para vivir o para arrendarlo. Así que ante el impuesto interno hoy día no hay una distinción. Y respecto a si es venta o renta en términos generales, la verdad es que no hoy día es como un edificio que la gracia, y eso quizás no lo he comentado, es que como está bajo un solo operador, hay fondos que hoy día transan, digamos, eso, o compran esos edificios y compran el edificio completo con todos sus arrendatarios, ¿ya? Compañías de seguro, fondos de inversión, ¿ya? Y eso también le ha dado un auge importante y que es lo que se espera que siga haciendo, ¿ya? Entonces, tanto yo puedo comprar como para inversión, 1, 2, o como decía la persona que hizo la pregunta hace un rato, y tenerlos como para mí un departamento para renta, pero también se hace en términos del edificio completo, y alguien compra un edificio completo, lo destina a arriendo, y en ese caso también sirven para rentas de largo plazo, como decía Nicolás. Sí, es un buen punto. Tengo otra pregunta que fue en el otro chat. Bartolomé Rodillo, que lo conocemos, nuestro past president en industria, dice, ¿cuál es la perspectiva de mayor crecimiento? A ver, un poco algo se dijo, ¿no? Que básicamente en Santiago hay bastantes edificios que ya vienen para renta, y son departamentos de 1 y 2 dormitorios. Eso es lo más que viene, ¿ya? Y vienen a resolver una falta, una necesidad que existe, digamos. Al principio los multifamilies no consideraban 3 dormitorios, y como dijo Nicolás, ya desde hace 2 o 3 años sí han ido considerándolo 2 o 3 incluso 3 dormitorios, que son ya familias que viven en este tipo de edificios porque tienen sus beneficios y lo consideran mejor. Bartolomé de nuevo dice, ¿qué modelo de renta recomendarían para invertir? Bueno, algo ya se ha contestado. Bueno, yo creo que hoy día
D2R, pues, que busquen algún edificio que tenga este tipo de departamentos, donde resuelven algunos temas quizás de convivencia, porque son más estrictos en términos de los reglamentos, y eso le permite tener unas rentabilidades mayores. Hay un cuidado del edificio que a veces no se da en los edificios más tradicionales, que no quieren que aumenten los gastos comunes y no hacen algunas inversiones. Estos edificios en general, la administración los mantiene o los trata de mantener cuidando la vejez del edificio y haciendo todas las mantenciones que corresponden. Eso es un buen punto, ¿eh? Normalmente los edificios tratan de ahorrar el gastos comunes porque van a cargo de todos los propietarios. Dice Juan Rendich, ¿hay datos de multifamily en regiones? Yo hasta el momento no conozco hoy día operando, entiendo que no hay, pero sí ya hay, por lo que yo he sabido, otras inmobiliarias que han comprado, principalmente en Concepción, se ve como un polo donde debiera desarrollarse el multifamily. No sé si Nicolás tiene más información. Efectivamente lo que dice María Luisa es cierto. Concepción parece ser ciudad universitaria, así que evidentemente en prensa ha salido que hay algunas inmobiliarias que ya están colocando los primeros permisos. Yo he sabido de operadores de renta residencial que están buscando en Concepción, 2 o 3 operadores, y sumo a Concepción la conurbación Coquimbo-La Serena, donde también sé que algunos operadores, dueños de unidades de renta residencial, están poniendo el foco también como, entre comillas, ciudad universitaria y turística que se pudiese favorecer con la renta residencial. Claro, pero si hoy día uno va a buscar para arrendar un departamento, no, solo en Santiago, solo en la región metropolitana, o sea, en el Gran Santiago. Perfecto. Francisco dice aquí, ¿cómo se ajusta este modelo al modelo DS19? DS19. Sí, el DS19 es el subsidio, ¿ya? Y hoy día, hasta el momento, no se ajusta, porque lo único que pudiera estar un poco lo que yo dije en términos de que hay subsidio al arriendo y que estos edificios, el arrendatario, por ejemplo, puede postular al subsidio de arriendo que es temporal, son 2-3 meses. El DS19, que es más bien vivienda para las familias más vulnerables, hoy día no están considerando la renta. Yo entiendo que el MIMBU lo ha estado considerando como para que en el futuro pueda uno hacer un edificio que sea de solo renta y donde pase la gente que necesita vivienda, pase un periodo puntual, más bien manejados por la municipalidad. Eso es lo que se está viendo, pero hoy día no es algo que esté establecido. Bien, mira, nos llegaron 2 preguntas nuevas. Rodrigo Escudero, también de Industria, dice, debido a que las familias más jóvenes han tenido un cambio conductual en que muchas veces prefieren tener mascotas en vez de hijos, ¿el modelo de negocios es efectivamente pet friendly o genera incomodidad en la mayoría de cohabitantes de este tipo de edificios? Buen punto. No, a ver, de hecho, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, definen un edificio pet friendly y otros que no se aceptan mascotas, ¿ya? Y yo creo que es una buena solución desde el punto de vista que, no sé, porque también tú puedes tener, no sé, un hijo que tenga asma y que no puede estar cerca de una mascota, entonces también hay ambos casos, ¿ya? Hay otro ejemplo en que han definido ciertos pisos, por ejemplo, no sé, del 1 al 10 se aceptan mascotas y de ahí para arriba no, de manera que puedan coexistir gente sin estarse molestando. La nueva ley de copropiedad expresamente indica, no sé cómo va a salir finalmente, indica que no se pueden prohibir, lo que apunta es más bien a regular el uso de mascotas, ¿ya? Pero claramente hay una convivencia ahí que a veces no hay, o sea, lo importante es que lamentablemente no todos se comportan bien con sus mascotas y son buenos dueños, digamos. Entonces ocurren accidentes, a veces hay mascotas que no sé, pues muerde el perro al vecino y entonces ya no estoy muy contento con ser pet friendly.
pero sí, hay mezclas y tienden a focalizarse en uno u en otro. Y también hay edificios que no se aceptan las mascotas. Yo creo que directamente es un tema de cultura también, cultura de tener mascotas. Diego Osorio dice, en términos económicos, ¿son buenos estos meses de noviembre y diciembre para generar un contrato de arriendo en unos departamentos, dado el efecto de la pandemia? Sí, ahora es bastante bueno porque hay producto después de la pandemia, hay unas ofertas, por decirlo así, los 3 primeros meses al 50% y ese tipo de ofertas. Así que, de que sí es bueno, yo creo que sí. Ah, Y pero es bueno también, es bueno para la oferta y la demanda. En términos generales, es importante tener una buena ocupación. En el promedio ponderado, si tú le bajas mucho a una unidad, no te afecta tanto cuando tienes 200 unidades. Así que exacto, porque para el economía de tenedor escala. de la unidad, exacto. Así que, y es bueno tener siempre el edificio más lleno que vacío, evidentemente. Y, Sí, y la demanda tiene un buen descuento. en todo caso, para no confundir, en general los contratos son a un año, ¿ah? Un año renovable. Eso es la generalidad. ¿Ya? Como un contrato de arriendo normal, en realidad. Sí, sí. Bien. Luego dice, mira, nos llegó otra pregunta, como que a todos les ha encantado este tema, estuvo bien bueno. Dice Buena Pedro, pregunta la de Pedro. dice, en general, ¿en estos edificios tienen normas o restricciones respecto a máximo de personas por departamento o metro cuadrado, o no se puede hacer? Sí, yo diría que por lo menos en los edificios tradicionales también hay restricción de personas por departamento y tiene que ver más bien con que si uno sobrecarga un departamento, una unidad con, no sé, 15 personas, la verdad es que efectivamente hay instalaciones que quizás sufren, ¿ya? Entonces, hay restricción, en general se ponen en el reglamento de copropiedad, que tienen que ver cómo fue diseñado. Entonces uno dice, esta unidad, normalmente una de 3 dormitorios, 2 baños, está diseñada para 6 personas, que son, o 6 camas, ¿ya? Y asimismo una de 1 dormitorio, 2 camas, y una de 2 dormitorios, 4 camas. Y eso es el diseño. Nadie está controlando así como a la pata de la letra si invitaste a alguien el fin de semana y te pasaste, ¿sí? Pero sí ocurre porque a veces hay algunos excesos y en ese caso sí se recurre al reglamento de copropiedad, como decía, tanto en los edificios tradicionales como en el de multifamily. Pero el control puede ser mayor en el de multifamily. Claro, para que no se vayan al otro extremo, claramente. Bien, y tenemos un agradecimiento aquí, dice Carlos de la Cruz, dice muchas gracias María Luisa y Nicolás, tampoco conocía el tema como reconoció Marcia, muy interesante aporte de ambos y muy claramente expuesto, y yo estoy de acuerdo con ese comentario, la verdad es que fueron bien claritos, se nos acabaron las preguntas, hubo muchas preguntas, y nada de estas preguntas estaba preparado, así que estuvo bien, bien bueno el tema, porque efectivamente es un tema que todavía es muy, muy disruptivo, así es que le doy las gracias. Ahí Bartolomé Tempoz, excelente presentación a ambos. Así que le doy muchas gracias por su tiempo, por la claridad de poner este tema en la palestra, que no es uno de los temas que no nadie tenía tan claro, sino que se ha visto un poco de noticia y nada más. Así que muchas gracias. Bueno, tanto del punto de vista de industrias, que es mi corazón de industrial, como de la red de mujeres ingenieras, que es la parte que presido. Y pucha, los dejo más que invitados a un próximo evento que de este tema quizás podemos tener alguna visión distinta más adelante. Pero dice felicitaciones, muy interesante, y muchas gracias, y yo no sé, María Luisa, Nicolás, si ustedes quieren comentar algo antes del cierre. Yo solamente agradecer la invitación y felicitarlas por estar posicionando el verdadero rol de la mujer dentro del gremio de ingenieros. Así que felicitaciones a ambas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás por aceptar mi invitación. La verdad que cuando me invitaron a hablar de este tema, creo que este es como lo que viene a cambiar un poco lo que veníamos viendo en el sector inmobiliario, y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Así que solo agradecer a Marcia por la invitación, por el espacio, y la verdad que yo me entretuve contestando todas las preguntas, así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Chao, chao. Chao.